En vivo desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Muy buen día, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos, asumiendo desde este momento nuestro compromiso y nuestra responsabilidad informativa frente a ustedes, amigas y amigos televidentes de la primera emisión del Noticiero de Televen. Aquí estamos como a diario, siempre bien temprano, siempre dispuestos y siempre con un buen refugio de informaciones, las más precisas y definidas para ofrecerlas a todos ustedes en esta primera emisión. Agradecer la audiencia como a diario lo hacemos y también invitarles y recordarles que tienen ustedes el punto de contacto, la dirección a través de la red social Instagram para que puedan participar, involucrarse y hacer sus comentarios, que agradecemos muchísimo. Siempre al concluir la primera parte del Noticiero de Televen, antes de entrar de lleno con el desarrollo de las informaciones de esta primera emisión, pues ofrecemos un resumen de algunos de los mensajes que ustedes nos envían. Vamos a comenzar a trabajar entonces sobre la jornada que está desarrollándose, la de este día, miércoles 23 de abril. Comencemos entonces. Seguimos con la cobertura informativa sobre los funerales de Juan Pablo II. Hace aproximadamente hora de Roma, más de 3 horas, se encuentra ya en la Basílica de San Pedro, trasladado el cuerpo del Papa Francisco, que estaba en velatorio, como así lo había solicitado en principio, en la capilla de la Basílica, en la capilla de la residencia de Santa Marta, donde él estaba, donde siempre desde que asumió pues la responsabilidad papal quiso estar. Allí hubo, como bien se reseñaron desde bien temprano, misas, hubo bendiciones, en fin, y junto a todo ello, pues, una capilla ardiente en este primer velatorio, básicamente para la alta jerarquía eclesiástica del Vaticano, cardenales en este caso, y otros sacerdotes y familiares cercanos, y gente muy afín al Papa Francisco. Ya desde las 9 de la mañana estaba previsto así, hora de Roma, se trasladaba pues el féretro del Papa Francisco descubierto para este velatorio especial de 3 días que culminará el sábado cuando se realizarán las pompas fúnebres, el sábado 26 de abril. Entonces ya, comparando pues en diferencia de horarios que en Roma frente a Caracas son 6, o frente a Venezuela en realidad, pues ya el Papa Francisco se encuentra en la Basílica de San Pedro para que comience todo el proceso para que los fieles puedan darle la despedida. En este caso hay muestras y testimonios de mucho dolor, evidentemente, y también pues de alguna forma de nostalgia, de recuerdos de lo que fue la actividad de Francisco. Hay muchos testimonios en este sentido desde que asumió pues en el año 2013. Los feligreses por miles están pues llegando a la Plaza de San Pedro y se organiza todo lo que es el protocolo para poder entrar y todo lo que es además junto a ello el dispositivo de seguridad que han dispuesto las autoridades del Vaticano. Entonces, desde el día de hoy hasta el sábado, pues se realizará todo este proceso, habrá misas, habrá pues seguramente muchas cosas que decir alrededor de la figura de Francisco. Luego el día sábado, pues como ya mencionaba, se realizará el funeral definitivo y luego será trasladado a la Basílica Santa María la Mayor, donde recibirá sepultura tal cual su petición. Bueno, por lo demás, ya se conocen, en este caso el gobierno venezolano envía una delegación especial para asistir al funeral, encabezada por el canciller Iván Gil, también acompañado por la alcaldesa metropolitana Carmen Meléndez y algunos otros funcionarios del gobierno. Otros gobiernos han anunciado también su presencia en el velatorio y posteriormente en el funeral del día sábado del Papa Francisco.
Entre ellos, bueno, ya se conocía que irá Donald Trump con su esposa, el presidente de los Estados Unidos, Javier Milei, presidente de la Argentina, Lula da Silva, presidente de Brasil, y otros mandatarios del mundo y representaciones diplomáticas apreciables que se darán cita para dar esta última despedida al fallecido Papa Francisco. Por lo demás, todo el proceso ya comienza a organizarse para lo que será el cónclave de obispos, que deberá comenzar aproximadamente el 5 de mayo. Lo que dispone la normativa, lo que dispone el protocolo vaticano, establece que 15 o 20 días después de la muerte de un papa, debe entonces comenzar esa importantísima reunión. Entonces, a partir del 5 o 6 de mayo ya estarán deliberando para la escogencia del nuevo papa. Ahora, por supuesto, se arropan los medios de comunicación del mundo con todo tipo de especulaciones, con todo tipo de comentarios, con todo tipo de proyecciones sobre quién será el nuevo papa. Hablan de 12 papales, hablan de 12 cardenales que estarían pues dentro de la lista de los que serían escogidos. De todas maneras, por lo pronto siempre se establecen las especulaciones del caso, son conjeturas. Yo pienso que puede ser este papa o este cardenal, perdón, puede ser aquel u otro. Lo cierto es que ya llegará el momento. Por allí un funcionario, un cardenal, que ofreció una declaración pública, dijo que podría haber sorpresas. Otros dan como un hecho que el actual secretario de Estado, Pietro Parolin, quien fue, por cierto, nuncio apostólico del Vaticano en nuestro país, sería el nuevo papa. En fin, la representación eclesiástica venezolana de la Iglesia Católica de nuestro país partió ayer encabezada por el cardenal Monseñor Baltasar Porras, Baltasar Porras. No habrá representación venezolana. Recuerden que solo menores de 80 años, cardenales menores de 80 años son los que podrán ejercer pues, su voto para escoger al nuevo papa. El promedio de los cardenales iban a ser 135, pero 2 no podrán asistir por razones de salud, según se supo ayer. El promedio de los cardenales está entre 70 años y 4 meses. Las reglas establecidas por el Vaticano es que un cardenal por debajo de los 80 años puede participar si está dentro del cónclave establecido en este caso, pero mayores de 80 años. Y los cardenales venezolanos, Baltasar Porras y Diego Padrón, pues tienen uno 80 años y el otro algo más de 80 años, en el caso de Diego Padrón. Entonces no habrá representación en el cónclave, representación venezolana, digo, en este caso. Bueno, lo demás es esperar todo el proceso y, bueno, un poco siempre recogiéndose opiniones, testimonios, programas especiales en las televisoras del mundo, en los medios de comunicación, reportajes especiales, la gente recordándolo con mucho cariño, las iglesias del mundo realizando misas en homenaje al Papa Francisco. Nosotros mantendremos la cobertura y en la medida que vayan llegando informaciones vinculadas al velatorio del Papa y posteriormente la cobertura especial que habrá pues el día sábado en el funeral. Bueno, continuamos con otras informaciones. El caso Bukele sigue en el debate y la controversia abierta y pública. Ayer el gobierno venezolano, a través de un comunicado de la Cancillería, en este caso, cuya responsabilidad subía el ministro de Asuntos Exteriores venezolano, Iván Gil, señalaba que ya era claro y evidente que reconocía un delito internacional al mantener pues, detenidos a venezolanos sin ningún tipo de proceso legal y sin ningún tipo de proceso claro y definido. Eso establecía el gobierno venezolano. Nicolás Maduro replicaba nuevamente al gobierno de El Salvador, al gobierno de Nayib Bukele, sobre la detención ilegal de 252 venezolanos. Ayer Bukele insistía a través de su cuenta en la red social X que quería ese canje. Bueno, las voces se han levantado porque le han dicho claro y definidamente que los presos no son una mercancía para negociar. Sin embargo, Bukele insistía en que los detenidos venezolanos tienen antecedentes criminales y que, bueno, seguía reafirmando la propuesta, incluso la canalizó a través de la Cancillería de El Salvador, por ello la respuesta del gobierno venezolano.
para que se aceptara el planteamiento de canjear presos venezolanos en El Salvador por también presos en un número similar en Venezuela, detenidos por razones políticas. Venezuela ha replicado que los que están detenidos no son presos políticos, sino que están siendo acusados por una serie de delitos contra la estabilidad democrática del país. Ese es el argumento oficial venezolano y otros tantos que ha ofrecido también, o han ofrecido también voceros del gobierno nacional. Lo cierto es que se rechaza, incluso organizaciones no gubernamentales y dirigentes de otras partes han rechazado esa propuesta que consideran absurda, sin sentido, ilegal, de Nayib Bukele. Por lo demás, ayer también el Ministerio Público ratificaba y el gobierno venezolano también a través del comunicado que Bukele respondiera a las preguntas que ha hecho el fiscal general sobre la situación de los venezolanos detenidos en el centro de confinamiento del terrorismo en El Salvador. Bueno, este tema pues sigue en el debate abierto. Continuamos, tema de migrantes, esta vez en los Estados Unidos. Una juez en Colorado ratificó nuevamente la protección necesaria y el debido proceso hacia los venezolanos que están detenidos y que se les pretendía deportar. El gobierno de los Estados Unidos expresa indignación porque varios tribunales federales están tomando decisiones para proteger, según su criterio, a criminales. Y en este caso, en concreto de Colorado, son aproximadamente 100 venezolanos que deberán tener la protección judicial y conocerse si en verdad tienen pues algún tipo de antecedente que lleve al gobierno de Trump a deportarles, no solamente por ilegales, a ver si han cometido algún delito en ese sentido. Es otro impacto, otro golpe que recibe el gobierno de Trump. Sin embargo, el debate interno dentro del máximo tribunal, la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, pues continúa siendo bastante intenso. Incluso ayer hubo una decisión sobre un preso mexicano en Texas que tenía 22 o más años de residencia en los Estados Unidos de forma ilegal. Entonces, allí ha habido también una decisión que le protege hasta que se demuestre que ha cometido algún tipo de acto irregular. Seguimos, regresamos al país. Ayer se conoció que el INAMET informaba de acuerdo pues a lo que manejan ellos, de lo que será la temporada de lluvias, de huracanes y de ondas tropicales, que entre 45 y 50 ondas tropicales van a afectar a nuestro país. Tienen que tomarse decisiones, ya parece ser que comienzan a tomarse algunas iniciativas para proteger fundamentalmente las zonas más vulnerables de la geografía venezolana frente a la presencia de estas ondas tropicales, que es un número apreciable. Nacen fundamentalmente en la costa occidental de África, en la isla de Cabo Verde, y se trasladan por todo el Atlántico. Luego algunas se van transformando en huracanes y otras en ondas tropicales permanecen, y ese grupo importante va a pasar por Venezuela. Bueno, pendientes en ese sentido. Temas políticos. Bueno, ayer Maduro tuvo reunión con candidatos que aspiran a cargos en la elección del 25 de mayo y concretamente a los que aspiran a ser diputados. Les invitaba a mantener pues la movilización, confianza en el triunfo y evitar que opositores puedan tener nuevamente una mayoría en la Asamblea Nacional como lo hubo en el año 2015. También ayer se expresaba el grupo de dirigentes políticos de diversos partidos, algunos incluso que disienten de la Plataforma Unitaria Democrática, que decidieron participar en el proceso. Dijeron que era un acto de rebeldía el participar en este proceso y que no se pueden abandonar los espacios. Más o menos se interpreta esto de esta forma. Tema de Guyana. Ayer en un acto, pues, el ministro de la Defensa, o antier, lunes, hay un acto de graduación de integrantes de la Fuerza Armada, si mal no recuerdo, de la Guardia Nacional. Lo cierto es que se refería a la situación de Guyana, acusada nuevamente al gobierno de los Estados Unidos, y en este caso dijo que pretendía convertir el territorio en reclamación en una especie de botín de guerra para conspirar también contra nuestro país, porque forma parte de una denuncia adicional que también había hecho el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello. Vamos con otros temas internacionales. Petro, sin confirmación del gobierno de los Estados Unidos, no quiere
dar pistas si ocurrió o no, anunció que el gobierno de Trump le había quitado su visa. Él dijo que no tiene ningún interés ya de visitar los Estados Unidos, que ya había visto bastante al pato Donald, eso fue lo que dijo, y que iba a haber otras cosas por el mundo. Entonces, no dio mayor precisión, sino que se le había retirado la visa. Las autoridades del gobierno de los Estados Unidos, los voceros, señalaron que eso es información privada, que sobre casos de visas individuales no revelan información, y bueno, eso quedó allí al parecer. Entonces, le habrían quitado la visa. En cuanto a Ucrania, bueno, el presidente Zelensky dijo que estaba dispuesto a negociar y sentarse con el gobierno de Rusia para ponerle fin a la guerra, pero con una condición: un alto al fuego y no más ataques a las infraestructuras civiles. Hay que esperar la respuesta del gobierno de Moscú, pero la intención es esa. Ha habido reuniones, continúan los intermediarios, los países, los gobiernos, en este caso, tratando de buscar maneras, mecanismos. El gobierno de los Estados Unidos, Europa también interviene, y Ucrania pues participando también en esos contactos. Y otra información importante internacional es que el Fondo Monetario Internacional ha advertido que la economía del mundo se va a ver severamente afectada por esta política inconsistente y errática del gobierno de Donald Trump con los aranceles. Incluso dijo, va a afectar, lo decía el responsable de la declaración del Fondo Monetario Internacional, va a afectar la prosperidad del propio Estados Unidos. Deportes, bueno, habrá reseñas seguramente de la información de Grandes Ligas, pero también sobre fútbol internacional. Ayer hubo partidos, el Barcelona gana al Mallorca y consolida su posición como líder de la Liga Española. Hoy juega el Real Madrid contra Getafe. Recuerden que el sábado es la final de la Copa del Rey entre Barcelona y Real Madrid. En Inglaterra gana el Manchester City frente al Aston Villa, y esto le permite al Manchester City consolidar su posición para participar nuevamente en el torneo de la Liga de Campeones. Y habrá mucho más en el respectivo segmento. Bueno, quiero recordarles que pueden continuar contactándolos, participando, interactuando a través de la red social Instagram. Renovamos la dirección @el_noticiero Televen. De inmediato los titulares de la prensa nacional, regional, internacional, el informe del tiempo, hay regularidad, sobre todo con las lluvias, y al final un resumen de lo que ustedes nos envían a través de esta red social que ponemos a la orden de todos ustedes. Así que les dejo con Gaudí y Ricardo. Buenos días. Buen día, caballeros. Buen día, Venezuela. Gracias por despertar e informarse con nosotros la mañana de este miércoles 23 de abril de 2025, una mañana que inicia lluviosa acá en Ciudad Capital al menos. Gracias por todo ese cariño y esa sintonía que ustedes día a día nos regalan. Salmerón, ¿qué tal? ¿Cómo amanece? Hola, Gaudí. Bueno, está lloviendo desde ayer. Es ayer así. En horas de la tarde, noche, comenzó esta lluvia, se calmó, y hoy en la mañana nuevamente hay unas gotitas por allí. Gotitas y neblina, además, neblina, acá en sí, Ciudad señor, Capital. Sí, señor. Bueno, saludos a todos en casa, nosotros listos para comenzar con esta parte del noticiero Primera Emisión, pero antes, por supuesto, enviamos ese abrazo a quienes nos sintonizan a través de nuestra plataforma Televen Stream, a quienes lo hacen en nuestra cuenta en Instagram, @el_noticiero, y quienes están siguiendo esta emisión en nuestra señal abierta. Bueno, recordarles también que acá en esta emisión usted tendrá la información más reciente que llegue de agencias internacionales, por supuesto, sobre todos estos actos que se realizan en el Vaticano tras la muerte del Papa Francisco. Bueno, amigos, comenzamos. De Vamos. inmediato. Vamos a iniciar esta revisión de diarios que circulan a nivel nacional con la portada del periódico El Universal. Ellos tienen información en materia económica como la principal. La mañana de hoy, el oro alcanza nuevo máximo histórico y se cotiza a $3.500 la onza. ¿Qué dice el sumario de esta información? Lo revisamos de inmediato. Goldman Sachs lo atribuye a la búsqueda de refugios seguros ante la creciente incertidumbre global por el tema de los aranceles. Nos vamos ahora a información que tiene que ver con el tema de en Guyana y el Esequibo venezolano. Cabello le manda este mensaje a Guyana. Cabello, ministro de Relaciones Interiores y Justicia y Paz, Diosdado Cabello, dice: cuando
cuando Venezuela entra en disputa, no es por 3 días. También en esta portada leemos: Iván Gil, Caracas y Moscú exploran oportunidades en materia energética. Nos vamos ahora a lo que tiene que ver con las noticias relacionadas con el fallecimiento del Papa Francisco. Delegación venezolana irá al Vaticano a honrar la memoria del Papa. Iván Gil y Carmen Meléndez encabezarán la delegación venezolana. Gráfica principal: capilla ardiente por el Papa Francisco. De hecho, ya su cuerpo se encuentra en la capilla ardiente, en la Basílica de San Pedro. Fue trasladado desde la residencia de Santa Marta hasta este lugar y permanecerá allí por 3 días. Es así, hasta este día que será el funeral en sí, al que asistirán importantes personalidades, jefes de Estado y de Gobierno, y bueno, importantes personalidades del mundo entero se darán cita allí para dar el último adiós al Papa Francisco. Ya ahí está en la Plaza San Pedro gran cantidad de feligreses que se han acercado también a despedir al Sumo Pontífice. Vamos ahora a compartir con ustedes información que refleja el portal web de la casa, televen.com. Destacan: campaña electoral arrancará el 29 de abril en todo el país. La nota en detalle reseña parte de un comunicado del máximo órgano electoral del país. Abro comillas: recordamos a las electoras y electores que el próximo 29 de abril se dará inicio oficial a la campaña electoral en la cual las candidatas y candidatos presentarán sus propuestas al país. Según el ente comicial, para los venideros comicios se recibieron 36.986 postulaciones correspondientes a 6.687 candidatos y candidatas, con una participación equilibrada en cuanto al género: 53,93% hombres y 46,07% mujeres. Vamos ahora a revisar la portada del periódico 2001. El titular principal recoge declaraciones del presidente de la República, Nicolás Maduro. Pide mostrar plan parlamentario. Además, el mandatario nacional, según señala este periódico, designó a Jorge Rodríguez como jefe de campaña electoral para la cita del 25 de mayo. Nos vamos fuera de nuestras fronteras. Acá se señala que darán un bono de $500, imagínate tú, a víctimas de la tragedia en el Jet Set. Bueno, esto es este derrumbe que ocurrió en República Dominicana y que, bueno, causó la muerte de más de 200 personas, entre ellas Ruby Pérez. Otros temas que están presentes: funeral del Papa Francisco será el 26 de abril en la Plaza San Pedro y buscan colágeno en las patas de pollo. Bueno, dicen que es muy bueno tomar sopita de pata de pollo cuando la persona tiene gripe, dengue, esas cosas, ¿no? Sube las defensas. Importante esto en el tratamiento de enfermedades severas, pues algunas personas acuden a este mecanismo, estas patas de pollo en sopa, para levantar esas defensas. Sí, y bueno, ya ve usted también para el colágeno, para la piel. Múltiples usos. Es así. Vamos ahora a compartir con ustedes información que reseña el portal web del diario Últimas Noticias. Esta tiene que ver con la fuente sucesos. El titular: 6 CPC detuvo a sujeto que captaba jóvenes en redes sociales para abusar de ellas. Reseña esta nota en detalle que el detenido es un antisocial de nacionalidad colombiana, identificado como Leonardo Restrepo García, de 23 años. Él captaba jóvenes a través de las redes sociales utilizando la modalidad de grooming. Así lo informó el director del CICPC, Douglas Rico, en su cuenta en Instagram. También explicó que las investigaciones realizadas por efectivos de la Coordinación de Investigación de Delitos contra las Personas de la Delegación Municipal Guarenas determinaron que el sujeto se ganaba la confianza de las víctimas para acordar un encuentro y así abusar sexualmente de ellas. Amigos, revisamos información deportiva. Para eso extraemos una nota que está en el portal web del diario Líder. Dice: Martín Pérez podría perderse el resto de la campaña. El zurdo fue colocado en la lista de lesionados de 60 días. El manager de los Medias Blancas, Will Wanable, expresó: lo vamos a tratar y esperamos que lance más adelante en el verano. Bueno, llegó el momento de hacer nuestra primera pausa acá en la primera emisión del noticiero que tendremos a la vuelta. En la próxima parte venimos para revisar titulares de la prensa regional. El ictus es un accidente cerebrovascular de alta incidencia y prevalencia producido por un trastorno brusco de la circulación cerebral que altera la función de una determinada región del cerebro, según la Sociedad Española de Neurología.
Informó el Vaticano que el Papa Francisco sufrió un coma y un fallo cardiocirculatorio irreversible a causa del ictus. Esta condición puede producirse tanto por una disminución importante del flujo sanguíneo que recibe una parte del cerebro, como por la hemorragia originada por la rotura de un vaso cerebral. El riesgo de padecerlo crece de forma importante a partir de los 60 años. En general, se produce más en los hombres que en las mujeres, aunque la mortalidad es mayor en ellas. Entre los factores de riesgo se encuentra la hipertensión arterial y padecer enfermedades cardíacas como angina de pecho o infarto de miocardio. Para prevenirlo, los especialistas recomiendan no fumar ni beber alcohol, controlar el colesterol y los niveles elevados de grasas en la sangre, además de hacer ejercicio de forma regular. En Aragua, con la portada digital del periodiquito, iniciamos la revisión de la prensa regional. Ellos destacan como principal titular que tiene que ver con el tema de las lluvias. Dice, prevén más de 40 ondas tropicales en el país. Parte de la nota reseña que el presidente del INAME, Reidy Zambrano, explicó que el periodo lluvioso va ascendiendo de manera gradual hasta el norte a finales del mes de mayo o principios de junio, e ingresaría ese periodo lluvioso en la región central con mayor intensidad. Más abajo se hace reseña de estos actos en honor al Papa Francisco. Dice, hasta el viernes fieles podrán despedirse del Papa Francisco. También se destaca en esta portada del periodiquito, ataque con granada dejó 2 PNB heridos de consideración. Los emboscaron en Villa de Cura. Y en el tema internacional confirman que China y Estados Unidos buscan un acuerdo comercial. Vamos a revisar ahora información que está en la portada del diario La Noticia, que circula en el estado Barinas. El tema principal es el electoral. 6.141 candidatos participarán en las elecciones del 25 de mayo. El sumario de la nota informa que en los venideros comicios se renovarán los cargos de elección popular de 24 gobernadores, 260 legisladores regionales y 285 diputados a la Asamblea Nacional, postulados por 36 organizaciones políticas de carácter nacional. Veamos ahora qué trae en su portada digital el diario La Antorcha. Circula en Anzoátegui, se hace reseña, por supuesto, del fallecimiento del Papa Francisco, las reacciones y estos actos que ya se están realizando en su honor. Dice, representantes eclesiásticos en Venezuela viajarán a Roma para actos fúnebres del Papa. Tienen allí la fotografía de Baltasar Porras. También tenemos en esta portada, tigrenses expresaron su pesar por la muerte del Papa Francisco. Dice que en el sur de Anzoátegui expresaron su profundo pesar por el fallecimiento del sumo pontífice, a quien recuerdan como un líder de paz y defensor de los más vulnerables. Con su partida, el mundo pierde a un referente espiritual que promovió la justicia social y el diálogo entre culturas. Amigos, nueva pausa acá en la primera emisión del noticiero Televen. ¿Tiene la hora, Salmerón? 6:37 minutos de la mañana. En la próxima parte revisaremos la prensa internacional, el reporte del tiempo y los mensajes que ustedes hacen llegar a nuestra cuenta en Instagram. La inteligencia artificial comienza a integrarse cada vez más en la vida cotidiana. Así que Samsung ha presentado a Valle, un robot doméstico diseñado para asistir de forma personalizada en la gestión del hogar. Este dispositivo circular y móvil, equipado con una cámara y sensores ambientales, empleará la tecnología de Gemini, el sistema de IA de Google, junto con modelos lingüísticos desarrollados por la propia firma surcoreana, para ofrecer interacciones naturales con los usuarios. Valle no solo se limitará a responder comandos predefinidos, será capaz también de comprender el entorno, interpretar múltiples tipos de datos y adaptar sus respuestas en tiempo real. Bueno, y antes de compartir toda la información de la prensa internacional con ustedes, les contamos que los restos mortales del Papa Francisco ya fueron trasladados desde la Casa Santa Marta a la Basílica de San Pedro. Allí permanecerá para que los fieles puedan rendirle un último tributo antes de la misa de exequias que tendrá lugar
el sábado 26 de abril. Fíjense que más de 20.000 personas se congregaron en la plaza para presentar sus respetos al Papa Francisco y además le dieron un aplauso moderado pero sostenido mientras el féretro subía la escalinata y entraba en la Basílica de San Pedro. Vamos a ver el siguiente reporte de la agencia AFP. Los restos del Papa Francisco ya están en la Basílica de San Pedro. Acompañado de cardenales y guardias suizos, el féretro de madera abierto fue llevado en procesión el miércoles desde la capilla de la residencia de Santa Marta, donde el Papa argentino murió el lunes a los 88 años. Aquí permanecerá durante 3 días en capilla ardiente para que miles de fieles puedan darle un último adiós antes de su funeral el sábado. Bueno, después de ver esta reseña que ha hecho AFP, vamos ahora sí a compartir con ustedes titulares de la prensa internacional. Iniciamos con Diario Libre, circula en República Dominicana. Ellos destacan: el caos arrasa Haití y las potencias se rehúsan a tomar responsabilidad. El sumario de la nota dice que Estados Unidos dice que no puede cargar con el costo de la crisis. Rusia y China rechazan convertir misión en cuerpo de paz. Nos vamos ahora a Paraguay. Vamos a revisar la portada del diario La Nación, tema económico como el principal. Paraguay crecerá 3,8% en el 2025, esto según el Fondo Monetario Internacional. Señala la información que será el segundo país con más crecimiento económico en Sudamérica. Bien, revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos ofrece el INAME para las próximas 6 horas. Venezuela amanece con abundante nubosidad y lluvias. Se esperan precipitaciones en los estados Sucre, Nueva Esparta, Miranda, Carabobo, Aragua, Yaracuy, Amazonas, Bolívar y también en la Guayana Esequiba. Veamos este pronóstico en detalle. Barinas estará parcialmente nublada. La temperatura mínima será de 26 grados centígrados y la máxima de 33. ¿Qué hay de Coro? Abundantes precipitaciones. La temperatura mínima será de 23 grados centígrados y la máxima de 35. Mérida, abundantes precipitaciones. La temperatura mínima 8 grados centígrados, qué frío, y la máxima 15. Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos ahora con Ricardo Salmerón. Bueno, y como siempre, saludamos a las personas que siguen esta transmisión a través de nuestra cuenta en Instagram, @el_noticiero televen. El señor Leonardo Rodríguez envía saludos esta mañana, también lo hace la señora Teresa Pérez, por acá también nos escribe Omaira Vargas, la señora Wilmara Lizo también hace lo propio, nos envía saludos Iris, también por acá Hernández Calen también hace su saludo esta mañana. Bueno, agradecemos a todos ustedes los mensajes que nos hacen llegar. Vamos a revisar qué otros han llegado a nuestra cajita de preguntas la mañana de hoy. Por acá tenemos lo siguiente, ya los vamos a compartir con ustedes, los tienen ahí en pantalla. Hola, gracias por mantenernos informados con todo el acontecer internacional del Papa Francisco. También nos dicen siempre en sintonía desde bien temprano con el Noticiero Televen y envían saludos desde el estado Aragua, específicamente desde Palo Negro. Agradecemos todos esos mensajes que ustedes día a día hacen llegar a nuestra cuenta en Instagram. Carlos Fernández, ¿qué vamos a tener en la próxima parte? Bueno, nosotros vamos a mantener esta cobertura especial a propósito pues ya del velatorio que se realiza en la Basílica de San Pedro del Papa Francisco, pero también con reflejo en nuestro país. Y en ese sentido el equipo de periodistas del Noticiero de Televen ha salido a la calle a consultar y por ejemplo surgió la pregunta: ¿cómo recordarán los venezolanos al Papa Francisco? Pues nuestro compañero Jonathan Cárdenas recorrió las calles de Caracas para consultar a los capitalinos sobre el legado del Sumo Pontífice. Vamos ahora a México. Atención con esto: migrantes venezolanos en ese país exigen al gobierno mexicano pues que habilite los vuelos de repatriación. Están en el sur y están protestando. Bueno, tenemos más sobre migrantes. Más de un centenar de venezolanos que regresaron al país se integraron a un programa de emprendimiento. Vanessa Urbano nos informará más adelante todos los detalles.
Notas internacionales hay varias, destacamos estas. Algo de verdad de terror. Al menos 26 muertos en un ataque contra turistas en la India. Grupos terroristas lo provocaron. En el espacio de la entrevista seguiremos recogiendo información sobre el Papa Francisco. Tenemos como invitado al padre Giovanni Bermúdez, quien es el secretario provincial de la Compañía de Jesús en Venezuela. Y siempre cerramos con la información del arte y el espectáculo. Selena Quintanilla recibió un homenaje póstumo de parte de la Asociación de la Industria Discográfica de los Estados Unidos. Todo esto y más en lo actual. Bueno, llega el momento de hacer una pausa. Será muy breve. Al regreso tendrán, como siempre, las informaciones y sus detalles con Cruz Mila y Adrián Barros. Buenos días, ¿cómo están? Muy buenos días, Carlos. Feliz día para todo el equipo, para ustedes en sus hogares, para mi compañero Adrián Barros. ¿Cómo estás? Muy bien, Cruz Mila. Muy buenos días para ti, Carlos, Claudio y Ricardo. Como siempre, un gusto acompañarles a esta hora de la mañana. Señores televidentes, muy buenos días. Cada 23 de abril se conmemora el Día Internacional del Libro, una fecha promovida por la UNESCO desde 1988 para fomentar la lectura, la industria editorial, la protección de la propiedad intelectual y el derecho de autor. Amigos, nos vamos a una nueva pausa, pero venimos con más información en la próxima parte. Entre las notas a destacar, en solo 2 semanas, 51.466 personas han sido desplazadas hacia las afueras de Puerto Príncipe en Haití debido a la violencia. El Gobierno Nacional enviará una delegación oficial a los actos fúnebres del Papa Francisco en la Ciudad del Vaticano. Así lo anunció el presidente de la República, Nicolás Maduro. Va a ser encabezada por el canciller de la República, Iván Gil, un gran hombre cristiano, y por la almirante en jefa, alcaldesa de Caracas, Carmen Teresa Meléndez Rivas, que jugó un papel tan importante en la canonización, en empujar la canonización de José Gregorio y en esos actos maravillosos de la beatificación. Estas declaraciones fueron ofrecidas durante una reunión con los candidatos del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar, donde el presidente honró la memoria del sumo pontífice y destacó el legado de humildad que dejó en el mundo. Más de 25 líderes mundiales confirmaron su asistencia al funeral del Papa Francisco, que se realizará este sábado 26 de abril en el Vaticano para rendir homenaje al sumo pontífice argentino. Entre las principales figuras americanas estarán presentes los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, el de Argentina, Javier Milei, y de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Por Europa resaltan los reyes de España, Felipe VI y la reina Leticia, el príncipe de Reino Unido, Guillermo, y los presidentes de Francia, Emmanuel Macron, y de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Junto a ellos también asistirá el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y otros representantes de naciones europeas como Irlanda, Austria, Hungría, Rumanía, Letonia, Moldavia, Países Bajos, Polonia y Kosovo. Se conoció que antes de hacer su último recorrido por la Plaza de San Pedro en el Vaticano durante el domingo de Pascua, el Papa Francisco entabló una emotiva conversación con su enfermero personal. Tras dar la bendición Urbi et Orbi, que significa en latín para la ciudad y para el mundo, al finalizar la misa oficiada por el cardenal Angelo Comastri, el sumo pontífice realizó un inesperado recorrido por casi 15 minutos a bordo del papamóvil. Pero antes, Francisco le preguntó a su cuidador Massimiliano Strapetti si creía que podría hacerlo debido a su delicado estado de salud. Luego de recibir una respuesta positiva, el jesuita argentino saludó a los miles de congregados durante el paseo, donde también bendijo a los niños presentes. En medio de la emoción, el argentino se dirigió de nuevo a Strapetti y le agradeció por animarlo a hacer el recorrido entre la multitud, que se convirtió en su último encuentro cercano con sus fieles. Gracias por traerme de vuelta a la plaza, fueron las palabras de Francisco,
mientras los presentes ovacionaban al primer papa latinoamericano. El Papa Francisco quedará en la memoria de los venezolanos como aquel que santificó al doctor José Gregorio Hernández y a la madre Carmen Rendiles. Su sencillez se convirtió en ejemplo para fieles y no creyentes. La sencillez de renunciar a varios de los privilegios como máximo representante de la Santa Sede y enfocarse en su cercanía con el prójimo son puntos que para muchos hacían al Papa Francisco similar a los dos santos venezolanos que elevó a los altares universales. Por lo menos fue uno de los señores que santificó a, por lo menos José Gregorio, es santo nuestro. Ayudó mucho a las personas pobres, a los humildes, a las personas que no tenían. Aprendí sobre todo a amar al prójimo, que es lo más importante. El legado de Jorge Mario Bergoglio como sumo pontífice durante más de 12 años incluso trascendió más allá de la Iglesia Católica. Yo soy evangélica, pero sí tengo que reconocer que marcó un hito, ya que se apartó de lo que es la Iglesia católica tradicional, al incluir temas dentro de su discurso como la homosexualidad, esa aceptación del otro independientemente de tanto de su credo, porque él se acercó a muchas religiones, ¿okay? Y respetó a esos líderes también. Los fieles católicos esperan que el nuevo Papa continúe con el legado del bien común para el mundo entero. Me gustaría que volvieran las misas en latín, me gustaría, eso me fascinaría, recogimiento a la iglesia, son cosas muy importantes, no porque vamos al pasado, pero sería muy... Y que haga cosas, bueno, para toda la humanidad y para todos nosotros. El Vaticano ya inició el protocolo para la escogencia del nuevo sucesor de San Pedro en la tierra. Se espera que en los próximos días las campanas de la Capilla Sixtina anuncien que habemos Papa. Jonathan Cárdenas, Televen. Momento de hacer una nueva pausa en el noticiero Primera Emisión. Al regreso fue trasladado a tribunales alias El Chiqui, uno de los delincuentes más buscados del Plan Nacional contra Bandas. El Ministerio de Exterior de Venezuela se refirió este martes a la nota enviada por el gobierno de El Salvador, asegurando que es una confesión de graves violaciones a los derechos humanos contra los migrantes venezolanos. La Cancillería venezolana considera que la nota de El Salvador, que sugiere la liberación condicionada de 252 migrantes venezolanos retenidos en ese país centroamericano, es una confesión expresa de graves violaciones al derecho internacional y los derechos humanos y evidencia la comisión de actos que podrían tipificarse como acciones delictivas internacionales. Ante esta situación, la Fiscalía General de Venezuela denunció al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, por el delito de trata humana. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, alertó que continúan las operaciones o las conspiraciones contra Venezuela, asegurando que la Fuerza Armada y los demás cuerpos de seguridad del país velarán por el resguardo del territorio nacional. Es la conspiración contra nuestra integridad territorial, es la conspiración contra la paz del país y también es la conspiración para entregar al país. Véase allí el caso de la Guayana Esequiba, cómo se quiere convertir como un botín de guerra, entregar la patria a cambio de un cambio de régimen propiciado por el imperialismo norteamericano. Durante la graduación de 800 personas en el primer curso de operaciones o de operadores especiales revolucionarios, Padrino López acusó al gobierno de Estados Unidos de propiciar los planes conspirativos. Tanto que el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, aseguró que si las fuerzas extranjeras intervienen en Venezuela, las autoridades nacionales responderán. El canciller de la República, Iván Gil, y el embajador de Rusia en Venezuela, Sergei Melik Bandazarov, evaluaron nuevas oportunidades de acuerdos entre ambos países en el ámbito energético, económico y social.
A través de las redes sociales, Gil dio a conocer que durante el encuentro llevado a cabo en Caracas, los dos representantes revisaron las alianzas estratégicas de sus naciones a fin de fortalecer la cooperación bilateral. Rusia y Venezuela mantienen vínculos comerciales, económicos y culturales, así como un amplio ordenamiento jurídico. Un grupo de migrantes venezolanos en México intensificaron sus protestas para exigir al gobierno que habilite vuelos de repatriación. Estos ciudadanos venezolanos, quienes quedaron varados en territorio mexicano tras las deportaciones masivas de Estados Unidos, piden a la presidenta Claudia Sheinbaum dialogar con el gobierno venezolano para coordinar más vuelos humanitarios desde Tapachula, Xula Gutiérrez y Ciudad de México. También señalaron que continuarán con los reclamos ante el Instituto Nacional de Migración de Tapachula hasta tener respuestas. A pesar de las denuncias sobre falta de información en el proceso electoral del 25 de mayo y la ausencia de la página web del ente comicial, Acción Democrática, liderada por Bernabé Gutiérrez, pidió confiar en el Consejo Nacional Electoral. Hay algunas quejas de algunos sectores interesados como para crear desconfianza en el ente electoral. Eso es algo muy dañino para el resultado que todos esperamos. Acción Democrática ha inscrito en las páginas que el CNE ha tenido abiertas, ha tenido dispuestas, hemos procesado todas las inscripciones de Acción Democrática y de la Alianza Democrática sin demora alguna. Le digo a las venezolanas y a los venezolanos, tengamos confianza. Durante la jornada, Gutiérrez solicitó al Ejecutivo la liberación de los jóvenes que fueron detenidos durante las protestas, sin que ello implique un acuerdo con El Salvador. Asimismo, instó a la Fiscalía General de la República a que presente una denuncia ante la Corte Penal Internacional contra el presidente salvadoreño Nayib Bukele por el presunto secuestro de más de 250 venezolanos. Proceda de inmediato a denunciar al señor Bukele. ¿Quién carrizo es el señor Bukele para ofender la dignidad de esas 300 personas que están detenidas allá, secuestradas en condiciones infrahumanas? El primer delito que está cometiendo Bukele es haber secuestrado a venezolanas y venezolanos por órdenes del presidente Trump. Bernabé Gutiérrez informó que Acción Democrática entregará un oficio directamente a la Fiscalía para hacer una solicitud formal que active la denuncia. Mardolay Prin, Televen. El candidato a la gobernación del estado Táchira por el movimiento Gran Alianza Nacional Alternativa, Juan Carlos Palencia, propone elecciones primarias para alcanzar una candidatura unitaria de la oposición. La fecha planteada sería el 11 de mayo en las plazas Bolívar de la entidad. Eso es lo que recogemos cuando hemos visitado los municipios y las barriadas de la zona metropolitana. Nos dicen, queremos un solo candidato. Si no hay unidad, no votamos. Es por ello entonces, acudiendo a este mandato popular, le decimos que hacemos un llamado a las primarias. Vamos a contarnos en primarias. El candidato a la gobernación solicitó que se investigue la procedencia de los recursos económicos que está utilizando uno de los contrincantes por considerarlos sospechosos. Tendrá que explicarle al pueblo del Táchira de dónde saca los recursos que le ofrece a los dirigentes sociales para que lo apoyen. ¿Quién le da la gasolina para la flota de camionetas de último modelo con la cual recorre el Táchira? En cuanto al partido Gana, su secretario general, Franklin Duarte, dijo que es una tarjeta nueva para todos los que están cansados de los partidos tradicionales. Bueno, aquí está la tarjeta Gana que incorpora a toda la oposición, a todos los diferentes factores de oposición. Es una tarjeta donde hay dirigentes de COPEI, dirigentes de Acción Democrática y otras organizaciones políticas que, bueno, están buscando dónde votar. Aquí está la tarjeta Gana a la orden. En Táchira, Fabiola Niño, Televen. El candidato a la gobernación de Aragua por el Partido Acción Democrática, Luis Eduardo Martínez, plantea proyectar a la entidad como una potencia turística y generadora de empleo. Martínez también manifestó su firme compromiso de impulsar la reindustrialización y con esto aumentar la importación y exportación del Estado. Haremos especial énfasis en las capacidades de los aragüeños, fundamentalmente en el talento humano. Es nuestro propósito potenciar la reindustrialización del Estado para generar empleos de calidad, aprovechar también la riqueza de nuestras tierras, de las mejores de Venezuela. Aragua será, no lo duden,
un ejemplo para Venezuela y para el continente. Ese es nuestro propósito. El candidato además mencionó que en su proyecto también está contemplado la lucha por las comunidades. Nuestro propósito es llevar la campaña a las comunidades, como preguntaste hace rato, a los barrios, a los sectores populares, porque la fuerza de nuestra candidatura, y digo nuestra porque somos todos, es precisamente el apoyo que sabemos vamos a recibir de los más desposeídos, de los humildes, de la gente de Aragua que vive en los barrios, en las comunidades desasistidas. Desde el estado de Aragua, Edgardo Navas, Televen. Más de un centenar de venezolanos que regresaron al país a través del plan Vuelta a la Patria se integraron al programa Emprende en tu Patria, uno de los proyectos del vértice económico dictado por el Ejecutivo Nacional. La jornada de hoy es un plan de formación, digamos, inicial en el cual se trabaja con ellos todo lo que es la política de emprendimiento del Estado venezolano, todo lo que significa un poco explorar con ellos cuáles son sus proyectos, qué es lo que ellos quisieran desarrollar, cuáles son sus fortalezas. Y hoy también, se incorporarán a lo que es el registro de Emprender Juntos, de manera que es toda una jornada que ya de una vez culmina con su registro. Con la participación de un grupo de personas provenientes del estado La Guaira, Miranda y Distrito Capital, iniciaron esta jornada que servirá para obtener todos los conocimientos necesarios a la incorporación de la política de emprendimiento nacional. Lo primero que se está haciendo es captando y buscando que estos compatriotas que están regresando al país puedan manifestar, que puedan expresar, que se puedan vincular con sus sueños y darles las herramientas necesarias en motivación, que puedan visualizar cuáles son sus proyectos, que puedan ver dónde se pueden insertar económicamente en su territorio, en las comunas, en cada uno de los espacios. Entonces hoy nosotros arrancamos con la Escuela Itinerante de Emprendimiento para el Buen Vivir de FONPYME. Este programa integral contempla varias fases. La segunda está orientada a la estructura de costo, deberes formales, constitución de empresa, una serie de conocimientos que les permitirá a estos más de 100 venezolanos formalizar y materializar sus sueños. Vanessa Urbano, Televen. El ministro de Comunicación e Información, Freddy Ñáñez, alertó sobre los riesgos de la inteligencia artificial en la sociedad. Tenemos que entender que frente a nosotros hay una inteligencia artificial que nos supera en rendimiento, que nos supera en velocidad y que nos supera en muchos aspectos. Pues técnicamente solos no lo vamos a lograr. ¿Cómo lo podemos enfrentar? En colectivo. Esto es un problema social, es un problema humano, un problema civilizatorio. Entonces hay que hacerlo consciente familiarmente. Tenemos hijos que están pegados a la Play, que están pegados a la tableta, que están pegados al teléfono. Ese problema es un problema de la familia y de la comunidad. ¿Cómo lo vamos a afrontar? Vamos a primero a visibilizar el problema, a hacerle entender al niño y a la niña que no son tontos, que ese aparato le roba tiempo y también le disputa su autonomía, le disputa su imaginación, le disputa lo que lo convierte en un individuo, en un ser humano. Ñáñez aseguró que el uso descontrolado de la tecnología puede generar adicción, por lo que instó a los padres a tomar conciencia sobre la utilización excesiva de este recurso y a regular su consumo en niños y adolescentes. No hay manera de que una tecnología sea inocua. Toda tecnología tiene un impacto social, económico, político y cultural. Todas las tecnologías lo tienen. Entonces, ya que el ser humano es un ser tecnológico, porque la tecnología existe, porque hay una capacidad de razonamiento y de inventiva tal que lleva al ser humano a construir tecnologías y a transformar el mundo a través de herramientas, entonces nosotros también tenemos que estimular a la conciencia de qué tipo de herramientas estamos creando. El representante de la cartera de Comunicación e Información exhortó a la construcción de espacios de formación para dar a conocer la realidad tecnológica que se vive actualmente en la sociedad. La representante del Ministerio de Turismo de Cuba, Evelyn Guiliarte, señaló que la Feria Internacional del Turismo 2025 tendrá como invitado especial a China, debido al crecimiento del mercado entre ambos países. Destacó que esta edición, que se llevará a cabo del 30 de abril al 3 de mayo en La Habana, estará dedicada a la cultura y la tradición de la isla. Tenemos más de 60 países ya participando y más de 2.000 personas acreditadas, tanto del sector del turismo como todos aquellos proveedores que de alguna manera trabajan directamente con el turismo, incluido el sector no estatal, que hoy viene siendo un eslabón fundamental en el desarrollo de nuestro turismo en Cuba. Guiliarte indicó que durante la feria además van a realizar la reunión del ALBA TCP,
en la que van a revisar todos los acuerdos establecidos en la FITVEN 2024, a fin de concretar fundamentalmente el área comercial con el desarrollo del multidestino, no solo dentro de los países del ALBA, sino también llevando esto a otras regiones. Y este martes fue trasladado a tribunales alias El Chiqui, uno de los delincuentes más buscados del Plan Nacional contra Bandas. Homicidio calificado y robo agravado son solo algunos de los delitos por los cuales estaba solicitado. Alexander Daniel Galarraga, de 21 años, fue detenido este domingo por funcionarios de Polichacao cuando se desplazaba a pie hacia la Plaza Brión de Chacaíto. Los policías, al notar una actitud sospechosa, deciden darle la voz de alto y una vez lo verifican en el sistema, conocen el porqué, pretendía evadirlos. Y arrojó que se encontraba solicitado por amplio portuario judicial, entre ellos homicidio. Todos los delitos fueron cometidos en el estado Miranda, en diversos municipios. Estaba solicitado por los tribunales de Guarena. González también precisó que en lo que va de año con la detención de este criminal que pertenecía a la banda del Jaber, ya son 126 las personas aprehendidas en Chacao que se encontraban solicitadas y activamente buscadas por las autoridades, así como también hasta la fecha una moto ha sido recuperada. Mauricio Cruz, Televen. Antes de la pausa tenemos un servicio público, se requiere con carácter de urgencia Soladex, Lupron o acetato de leuprolide en ampollas. Quien pueda colaborar, favor comunicarse a través del siguiente número, 0412-732-7923. Muchas gracias. Nos vamos a una nueva pausa en la primera emisión del noticiero. Al regreso a la sección internacional, atentado en India deja al menos 26 turistas muertos. Esto y más en minutos. Comenzamos el recorrido internacional en India, donde un atentado en la zona del Himalaya ha dejado al menos 26 muertos y 13 heridos. El ataque armado contra un grupo de turistas que estaba visitando la localidad de Pahalgam, conocida como la Suiza del Himalaya, fue atribuido a un grupo insurgente de la región de Cachemira, presuntamente ligado a la organización con base en Pakistán, Lashkar-e-Taiba, para protestar por el asentamiento de más de 85.000 forasteros en el lugar. Los disparos fueron efectuados por 2 o 3 personas en unas praderas a 5 kilómetros de Pahalgam, por donde estaban paseando los turistas. Las autoridades afirman que este ataque a civiles es el peor que se haya visto en los últimos años. Volvemos a nuestro continente. En Haití, en solo 2 semanas, 51.500 personas han sido desplazadas a las afueras de la capital, Puerto Príncipe, producto del aumento de la violencia entre pandillas. Este registro de la Organización Internacional para las Migraciones da cuenta del movimiento de población desde el 31 de marzo hasta el 16 de abril, cuando las bandas atacaron varias localidades. El último atentado de los grupos delictivos fue dirigido a una comisaría y a una prisión donde fueron liberados más de 500 detenidos. El precio del oro alcanzó un nuevo récord histórico tras ubicarse en $3.500 por onza. Según una importante compañía financiera, el oro se ha valorizado cerca de 32% durante este año, superando el desempeño de casi todos los principales tipos de activos financieros. Esta subida se produce ante los temores de que el mandatario estadounidense Donald Trump pudiera solicitarle la renuncia al presidente de la Reserva Federal del país. Esta posibilidad ha llevado a los inversionistas a buscar refugio en activos diferentes al dólar estadounidense. Por cierto, que el gobierno de Canadá y Estados Unidos renegociarán su relación comercial una semana después de las elecciones canadienses que se van a efectuar el 28 de abril. El primer ministro canadiense, Mark Carney, afirmó que su gobierno no va a incluir en esas negociaciones bilaterales ciertos pilares como la lengua francesa, la cultura del país, ni el sistema de gestión de la oferta que protege sectores económicos como el de productos lácteos. Indicó que actualmente Canadá se enfrenta a un momento difícil por las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump contra la soberanía de Canadá. Precisamente el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que mantuvo una reunión telefónica con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, sobre diversos temas. Mediante redes sociales, el mandatario estadounidense detalló que estas conversaciones giraron en torno al comercio y aranceles y a las negociaciones de Irán o con Irán para un acuerdo referente al programa nuclear. Donald Trump resaltó que ambos países defienden las mismas posturas.
La Organización Mundial de la Salud anunció la reducción de operaciones y despidos tras los recortes de fondos del gobierno estadounidense. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, informó que la repentina pérdida de ingresos dejó a la agencia de la ONU con un enorme déficit presupuestario que ha obligado a hacer serias reducciones. Destacó también que la negativa de Estados Unidos de hacer contribuciones a 2024 del año 2024-2025, más las reducciones de la ayuda oficial al desarrollo de otros países, ha producido que el déficit para 2026 y 2027 se llegue a colocar en 650 millones de dólares. Bien, llega el momento de hacer una revisión de las noticias de último momento que circulan en los diferentes portales, redes sociales y diarios digitales del mundo. Comenzamos con el portal web de Infobae. Bueno, tenemos lo siguiente: miles de fieles ingresan a la Basílica de San Pedro para darle el último adiós al Papa Francisco. El pontífice será homenajeado durante 3 jornadas de recogimiento y oración en las que la comunidad podrá rendirle tributo final. El sábado será el funeral con la presencia de jefes de Estado. Pasamos al portal web de Euronews. Última hora, un terremoto de 6.2 grados sacude Estambul. Es la información que se refleja en esta página. Se ha sentido este terremoto en Estambul, según ha informado la Agencia Turca de Gestión de Emergencias, y por el momento no hay noticias de daños ni heridos. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, el sismo tuvo una magnitud de 6.2 y una profundidad de 10 kilómetros, con epicentro a unos 40 kilómetros al suroeste de Estambul, en el mar de Mármara. Pasamos ahora al portal web del diario La Opinión de Los Ángeles. Ellos titulan lo siguiente: Trump dice que los aranceles de Estados Unidos sobre China se reducirán sustancialmente. El presidente Donald Trump dijo que los altos aranceles que impuso las importaciones chinas se reducirán sustancialmente y se mostró optimista sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo entre Estados Unidos y China. Además, insta a Pekín a llegar a un acuerdo, o de lo contrario afirmó que él lo pactará. De impacto, una madre y sus hijos se salvaron por poco de una explosión en las calles de Nueva York, en Estados Unidos. Las imágenes de una cámara de vigilancia muestran el momento en el que la mujer y sus niños pasaron por encima de una alcantarilla segundos antes de que la tapa de esta se elevara por el aire y la acera se quebrara por el estallido. Bueno, wow, eso estuvo cerca, ¿eh? Uy, vaya susto. Muy cerca, tremenda explosión. ¿No? Vaya a ver usted por qué suceden estas cosas en mitad de la calle. Una explosión, tremenda explosión. Bueno, qué tremendo suerte. Susto. Esta otra vez, qué suerte tuvo esa familia. Bueno, gracias, Crumila. Vamos ahora con los deportes con nuestro compañero Anthony Avillas. Hola, Anthony. Gracias, muchachos. Como siempre, feliz mañana para ustedes y por supuesto para todas las personas que ya hasta ahora nos acompañan en la sección de deportes de su noticiero Televen. Iniciamos nuestro espacio de hoy hablando de la participación de equipos venezolanos en competiciones internacionales, particularmente en el fútbol. Y es que el Carabobo Fútbol Club empató 1-1 con la Universidad de Chile por la jornada 3 de la fase de grupos de la Conmebol Libertadores. Con este empate, Carabobo sigue siendo colista de su grupo, el A, que lidera la U de Chile con 7 puntos, seguida por Estudiantes de La Plata y Botafogo con 3 unidades cada uno. Seguimos adelante en otras competiciones de este lado del continente y hablamos de la Academia Puerto Cabello, que perdió 1-0 en casa del Melgar de Perú por la jornada 3 de la fase de grupos, pero ahora de la Copa Sudamericana. Hoy continúa la acción internacional para clubes criollos, para clubes venezolanos. A las 8:30 de la noche en el Estadio Olímpico de la UCB, el Caracas Fútbol Club juega contra el Atlético Mineiro de Brasil, que tiene bastantes bajas. Veremos si el equipo capitalino puede sumar en esta competición internacional, mientras que el Deportivo Táchira jugará mañana jueves a las 6 de la tarde, también de nuestro país, el uso horario para que estén atentos, en casa de Central Córdoba
de Argentina. Nos vamos a Europa. El Fútbol Club Barcelona venció 1-0 al Real Mallorca en la jornada 33 de la Liga Española y se consolida en el liderato de la tabla de ese torneo. Ahora sí, cerramos el apartado del fútbol y nos vamos al béisbol de las Grandes Ligas. Con un sencillo de Freddy Fermín, el venezolano, en el 11º inning, los Reales de Kansas City dejaron en el terreno a los Rockies de Colorado. El criollo Freddy Fermín fue el héroe, sin duda alguna, de los Reales esta noche, el martes, ayer quiero decir. El receptor, que había ingresado al juego por su compatriota Salvador Pérez como corredor emergente, conectó una línea al jardín central que le dio la victoria a su equipo 4-3 sobre los Rockies en entradas extra. Luego de que los Royals desaprovecharan una ventaja de 2 carreras en el 9º inning, iban ganando 2-0, los Rockies les remontaran 3-2 y anotaron entonces en la parte baja de ese mismo episodio para empatar la pizarra a 3 carreras. En otras noticias positivas de la jornada de ayer, Robert Suárez consiguió su 10º salvado de la campaña y es el primer cerrador de todas las Grandes Ligas en llegar a la decena de salvamentos este año. En la victoria de los Padres 2-0 sobre los Tigres de Detroit, el diestro venezolano lanzó el 9º inning completo, no recibió hits y propinó un ponche para mantener su efectividad inmaculada en 0 en 11 entradas lanzadas en lo que va de temporada. Por cierto, una de esas carreras de los Padres de San Diego fue un jonrón solitario en el 2º inning del receptor venezolano Elías Díaz, así que es el primer cuadrangular de la zafra para él. Cerramos nuestro espacio con noticias del baloncesto de la NBA. Los Lakers de Los Ángeles superaron 94-85 a los Minnesota Timberwolves y empatan así su serie de playoffs a una victoria por bando. Luka Doncic, sin duda alguna, fue el principal combustible de los Lakers para reaccionar en esta llave y llevarse el segundo juego de la serie ante los Timberwolves. El base esloveno anotó 31 puntos con 12 rebotes y 9 asistencias, además de un 45% de efectividad en los tiros de campo y un perfecto 11 de 11 desde la línea de tiros libres. El equipo dirigido por J.J. Redick, cuyos titulares anotaron 81 de los 94 puntos totales de los Lakers en el juego, también se apoyaron en el astro LeBron James, por supuesto, quien a sus 40 años sigue rindiendo de muy buena manera y anoche aportó 21 puntos, 11 rebotes y 7 asistencias. Por los Timberwolves, el más destacado fue Julius Randle, quien con 27 puntos alcanzó un récord personal en juegos de playoffs. La noche de ayer se disputaron además otros 2 juegos de estos playoffs de la NBA. Los Indiana Pacers vencieron 123-115 a los Milwaukee Bucks y ponen la serie 2-0 a su favor. Mientras que el Oklahoma City Thunder, primer sembrado de la Conferencia Oeste, no tuvo inconvenientes al igual que en el primer juego y venció 118-99 a los Memphis Grizzlies para poner así su serie 2-0 por delante ante el equipo de Ja Morant y compañía. Llegamos al final de los deportes, atentos a todo lo que se va desarrollando esta semana. Recuerden, hoy en la noche juega el Caracas Fútbol Club, mañana lo hará el Deportivo Táchira ante Central Córdoba y esperemos que los equipos venezolanos saquen buenos resultados en estas competiciones internacionales. Feliz miércoles para todos, será hasta mañana. Gracias, Anthony. Apoyamos esos buenos deseos, ¿no? Esperemos que sí. A ver si cambian el rumbo un poquito. Pues sí. Nos vamos, muchachos, a un nuevo corte para publicidad en el noticiero Primera Emisión y en la próxima parte Carlos Fernández tendrá como invitado en la entrevista al padre Giovanni Bermúdez, secretario provincial de la Compañía de Jesús en Venezuela. Bueno, nosotros mantenemos el seguimiento informativo, mantenemos y sumamos criterios alrededor de lo que ha sido la vida de Francisco, el Papa recién fallecido, y por supuesto queremos tener algunos otros detalles. Y queremos un poquito conversar también sobre la actividad que la Iglesia Católica Venezolana tiene pues previsto, ¿no? Y de hecho ya ha tomado algunas iniciativas que hemos a ellas dado cobertura aquí en no solo la primera emisión, sino también en el resto de las emisiones del noticiero de Televen. Y para ello vamos a conversar con el padre Giovanni Bermúdez, sacerdote jesuita, secretario provincial de la Compañía de Jesús en Venezuela. Bueno, padre, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Qué momento, ¿no? Un poco para recordar, un poco para insertarnos en la nostalgia, pero también un poco para hablar del legado y de la visualización y lo que deja Francisco, ¿no? En el camino, y sobre todo porque Francisco no fue ajeno a Venezuela.
siempre estaba pendiente y siempre de vez en cuando emitía opinión pública clara, definida y certera, en muchos casos sobre situaciones muy específicas en nuestro país. Muchas gracias, Carlos, por la invitación a tu programa y a este espacio. Y sí, ciertamente que esta semana hemos amanecido con la triste noticia del fallecimiento del Papa Francisco. Este primer Papa, como aquel 13 de marzo del 2003 indicaba saliendo al balcón en la Plaza de San Pedro, venido del sur, primer Papa no europeo, jesuita, latinoamericano. Y desde allí, desde ese primer día, el Papa Francisco nos muestra un horizonte. Yo creo que al decir oren por mí, nos está diciendo la importancia que tiene la oración. Y segundo, este es un camino que vamos a hacer juntos. Y yo creo que esto último es central, haciendo una mirada retrospectiva de todo el pontificado del Papa Francisco. Este caminar juntos que lo hemos visto en todo lo que ha supuesto el proceso de la sinodalidad dentro de la Iglesia. Y no solo eso, sino que también ha sido un Papa acucioso, diríamos, pues en la espiritualidad ignaciana de la que él fue un gran conocedor por ser jesuita, estar encarnados. Estar encarnados yo creo que también marca un punto esencial dentro de este pontificado, porque estar encarnado supone a su vez estar en el centro del mundo, pero en el centro del mundo con los ojos de Jesús de Nazaret. Te iba a preguntar que es importante, se enfatiza mucho, se subraya mucho la orientación que en su vida cotidiana, desde que era sacerdote en la Argentina, siguió Francisco hasta llegar a Papa. La austeridad, la sencillez, era adversario de las pompas, del ruido, digamos, de mostrar el boato, como muchas veces ha caracterizado, bueno, por cosas de la vida y por circunstancias históricas al Vaticano. Eso también, ahora que Francisco ha muerto, es importante también ratificarlo, ¿no? Me imagino. Sí, por supuesto, tienes toda la razón cuando indicas que la vida cotidiana de Francisco estuvo visualizada dentro de la sencillez, pero sobre todo en el compartir solidario y fraterno pues, con la gente que estaba a su alrededor. Y eso da cuenta también desde 2013 hasta justo el domingo, cuando sale y da pues su último recorrido en la Plaza de San Pedro. A mí me ha llamado muchísimo la atención pues en Vatican News que reflejan cómo le agradece pues a su equipo inmediato, a su enfermero inmediato, gracias por ponerme otra vez en medio de la gente. Y eso lo que indica es la sencillez de vida pues de Francisco. Inclusive podemos verlo también en lo que él mismo dispuso para su funeral. Sí. Una sencillez que no es impostada, es una sencillez que forma parte del continuum de vida de Jorge Mario Bergoglio. Esto también, ¿para qué? Para decir que es una sencillez que él toma precisamente del Evangelio, de encontrarse cara a cara con Jesús de Nazaret, pues y desde allí, sin lugar a dudas, ver que esta es la sencillez que en definitiva terminará transformando la vida personal y la vida en el mundo. Es importante eso porque debo imaginar, Giovanni, que un papa, por más que trate de llevar una vida austera, siempre las tentaciones, sobre todo las tentaciones del entorno, mire, su santidad, usted debe hacer esto, debe llevar esto, debe colocarse esto, y él fue reticente, él colocó obstáculos y además no lo ocultaba, lo evidenciaba incluso en forma pública, no quiero esto, no quiero aquello, o sea, que forman parte, como tú dices, de lo que era la cotidianidad, lo que era la continuidad histórica de la vida de Francisco. Exactamente. Por ejemplo, esto podemos verlo siendo él cardenal de Buenos Aires, pues usaba el metro. Sí, el autobús. El autobús, hay fotografías. En fin, lo que podemos allí ver es que estuvo alejado y no por un modo de ser distinto. Sí, ser protagonista, pero a su manera, ¿no? Era su forma de ser. Era su forma de ser y esa forma de ser la transparentó a todos nosotros. Evidentemente, cuando vemos en esos primeros momentos
de inicio de su pontificado, pues no está en lo que cotidianamente era el edificio donde pues el Papa estaba, ¿no? Va a Santa Marta. Los famosos zapatos rojos, usa sus zapatos normales. Otro gesto que también fue muy diciente, el automóvil que usaba. Bueno, evidentemente que imaginamos, bueno, el Papa Francisco, pues sí, el Papa Francisco, pero también como representante de la Santa Sede del Estado, del Vaticano, bueno, una serie también allí de situaciones y de seguridades a las que él decía, pues lo que vaya a pasar, que pase. Vamos a hacer una pausa, Giovanni. Conversamos con el padre Giovanni Bermúdez, sacerdote jesuita, secretario provincial de la Compañía de Jesús en Venezuela. Bien, seguimos compartiendo con el padre Giovanni Bermúdez, sacerdote jesuita, secretario provincial de la Compañía de Jesús en Venezuela. Por cierto, hacia Venezuela, Giovanni, el mensaje siempre estaba pendiente. Hay muchos que pensaban, bueno, él estaba pendiente del mundo, en lo que podía y en la perspectiva que su tiempo se lo permitía. Estaba pendiente del tema de las guerras, estaba pendiente de la situación de Ucrania, de Gaza, de otros países, fue conciliador, buscó el entendimiento. Tiene un recorrido bien interesante en este caso. Y estaba recién muy pendiente del tema de los migrantes, de las deportaciones que básicamente afectan a los venezolanos. Bueno, por supuesto, a otras nacionalidades. Hacia Venezuela, ¿cómo lo viste en el tiempo, ¿no? Que hacía alusión o citaba cosas que ocurrían en nuestro país? Sí, importante lo que mencionas, Carlos. Yo creo que el horizonte que nos colocó el Papa Francisco, sobre todo con Fratelli Tutti, nos pone también en decir nuestra preocupación tiene que ver con los modos en que somos capaces de encontrar puentes que comuniquen, y no solamente puentes que comuniquen, sino puentes que ayuden a reconciliar lo que está roto o lo que necesita ser transformado, ordenado. Y yo creo que el Papa Francisco nos dio serias lecciones sobre este tema. El tema de la paz, el tema de la reconciliación, el tema de la unidad fueron fundamentales en su pontificado. Pues su mirada en Venezuela siempre fue una mirada de cómo ayudarnos a buscar a través del diálogo puentes de reconciliación y puentes también de lo que, si recordamos, en sus primeros documentos nos decía sobre la cultura del encuentro. O sea, la importancia que tiene el encontrarnos supone también la capacidad que tenemos de buscar esos mecanismos que nos lleven pues a pasar esas situaciones que son escabrosas y en definitiva pues nos llevan y nos aproximan a lo que él también nos mostraba profundamente como una sociedad donde todos, y lo enfatizaba muchísimo, todos cabemos. Ahora, logró el objetivo hacia Venezuela en las diversas iniciativas o diversas posiciones que asumió sobre hechos específicos y muy concretos que pasaban en el país, no solamente este último que mencioné, sino en tiempos anteriores. Fíjate, yo creo que en definitiva toda ayuda es importante y también acá es importante decir, me parece que allí hay una lógica del Papa Francisco y una intuición del Evangelio. Las semillas son importantes que las podamos esparcir. Yo creo que el Papa Francisco fue capaz también de decirnos, es un tiempo de poner semillas. Y esas semillas, pues serán otros los que van a ver los frutos. Pero no podemos dejar de pasar el tiempo para poner la semilla. Todo proceso de reconciliación, todo proceso que nos lleve a encontrarnos para trabajar en función de la paz, necesita de esa semilla. ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Quiénes? Pues eso será mañana. Ahora, pasado. Sí, el tema también está en recoger esos frutos que surgen de esa semilla. Para la Compañía de Jesús, Giovanni, ¿cuál es el legado que observan ustedes desde Venezuela? Y también, no solamente la Compañía de Jesús en Venezuela, sino también para la compañía en el mundo. ¿Qué le deja a Francisco como jesuita que fue? Pues fíjate, Carlos, es bien interesante.
En el 2016, en la última congregación general de los jesuitas, la congregación general en la Compañía de Jesús tiene... Pero que dirige un venezolano, ¿no? Pues Arturo que en Sosa. este momento el padre Arturo Sosa es el general de la Compañía de Jesús. Y en el 2016 esperábamos que el Papa Francisco, siendo jesuita, que nos conoce muchísimo, nos iba a decir lo que teníamos que hacer. Sí. El Papa Francisco no nos dijo lo que teníamos que hacer, solamente nos dijo, disciernan. Y esto es importante. Francisco fue un hombre de discernimiento y a la Compañía de Jesús lo que nos dijo, disciernan. Claro. Y lo otro, no dejen pasar y de transmitir la alegría del Evangelio. Entonces, Francisco, esa fue la tarea que le dejó a la Compañía de Jesús, que luego, en las preferencias apostólicas universales, que diríamos es el horizonte de la Compañía de Jesús a nivel mundial en este momento, le dice a la Compañía de Jesús, atentos, porque sin la dimensión espiritual, lo que haga la Compañía de Jesús será cualquier cosa, pero lo que nos va a diferenciar es que estemos anclados en Jesús de Nazaret. El Papa Francisco pone a Jesús de Nazaret en el centro y desde allí nos llama para ir y proclamar esta alegría del Evangelio. Si algo tiene el pontificado del Papa Francisco, diría yo, 3 palabras claves: misericordia, alegría y esperanza. Y su último documento, diría yo que es la parábola de la belleza, es en el corazón de Jesús todos cabemos. Y ese es el lugar para compartir la comunión. Muy bien, gracias por reflexiones, comentarios y bueno, muchas cosas que nos deja, ¿no? Dentro de lo que fue su legado el Papa Francisco. Giovanni, te agradezco mucho que hayas compartido en la mañana de hoy con nuestros televidentes, muy amable. Habrá oportunidad de volver a conversar de este y otros temas que son bien importantes, ¿no? Sobre la actividad de la Compañía de Jesús en nuestro país. Nos vamos a la pausa. Al regreso, arte y espectáculos en lo actual. Selena bate récord y recibe un homenaje. El icónico tema Soñando Contigo de 1995 de la cantante de origen mexicano, conocida como la reina del Tex-Mex, alcanzó las 62 certificaciones de platino, lo que la convirtió en el álbum latino más certificado en la historia de la industria discográfica de Estados Unidos. Hola, ¿qué tal amigos? Tengan todos muy buenos días. Mi nombre es Mandy Mesa y los voy a estar acompañando en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento. Recuerden que para estar en contacto con nosotros es sumamente fácil. Lo único que tienen que hacer es interactuar a través de nuestras redes sociales que están totalmente a su disposición. @loactual_tv en Instagram y mi cuenta @Mandy Mesa. Iniciamos. La recordada artista fue homenajeada con una placa póstuma del Archivo de Tiempo de Vida de la Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos, en reconocimiento a más de 17 millones de unidades certificadas a lo largo de su carrera artística. La organización informó del tributo y subrayó que su icónico sencillo alcanzó las 62 certificaciones de platino, convirtiéndose así oficialmente en el álbum latino más certificado en la historia del organismo. Stevie Nicks prepara su primer álbum solista en 14 años. La legendaria cantante anunció que está trabajando en un nuevo disco en solitario durante la ceremonia de su reciente incorporación al Salón de la Fama del Rock and Roll, un proyecto cuya inspiración nació de los incendios en Los Ángeles. Esas combustiones obligaron al artista a desplazarse. La gira comenzará el próximo 12 de agosto en Boston e incluirá conciertos en Toronto, Minnesota, Tampa, Las Vegas, entre otros.
obra protagonizada por George Clooney bate récords. La nueva función representada por el actor en Broadway, titulada Buenas noches y buena suerte, recaudó 3.78 millones en una semana, en un récord en la historia de la zona teatral de Nueva York, constituida por musicales de Disney y otros proyectos con actores de Hollywood. La pieza está basada en la historia del periodista Edward Murrow, que luchó contra la caza de brujas del senador republicano Joseph McCarthy en la década de 1950. Amigos, tras ser arrestado en Florida, actor regresará a la televisión. Después de una ola de escándalos personales que sacudieron su imagen pública, William Levy parece estar listo para darle un giro a su vida y volver así a centrarse en su carrera artística. El cubano, conocido por su participación en grandes producciones, ha anunciado formalmente que se encuentra preparando 2 nuevos proyectos. Este anuncio marca un punto de inflexión para el artista, cuya vida personal ha estado en el ojo del huracán tras su separación definitiva de la actriz Elizabeth Gutiérrez, madre de sus 2 hijos. Actriz cuenta el duro momento en que su pareja le pidió el divorcio. Fue en marzo del 2020 cuando... Y así, amigos actuales, finalizamos las informaciones. Recuerden sintonizar nuestras distintas emisiones de su noticiero Televen. Por lo pronto, continúen con mis compañeros del noticiero. Bueno, vamos a dejarles con imágenes del funeral del Papa. De inmediato ya está en la Basílica de San Pedro.